¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar de este pequeño componente, el DIAC. Algunos lo conocen como diodo de corriente alterna, pero en realidad tiene poco que ver con los diodos. En realidad es de la familia de los tiristores y es un interruptor bidireccional de corriente alterna. Normalmente se comporta como un circuito abierto, es decir, no permite el paso de corriente, pero cuando el voltaje llega a cierto nivel, entonces empieza a conducir y permanece en el estado conductor hasta que la corriente que circula por él llega a un valor muy pequeño de unos pocos miliamperios. No tiene polaridad, por eso se le llama bidireccional, y entonces podemos conectarlo en cualquier sentido. La próxima vez que necesites un PCB, considera utilizar los servicios de JLC PCB. JLC PCB es líder mundial en fabricación de PCBs a medida. Ordena en línea. Solo debes registrarte y subir tu archivo Gerber. Y en pocos días recibirás tus PCBs fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable. Vamos a ver cómo funciona. Aquí podemos ver el símbolo del DIAC y típicamente se conecta a una fuente de corriente alterna. Se conecta en serie con la carga. Entonces, los DIAC vienen en diferentes valores. Yo voy a utilizar para este ejemplo el modelo DB3. El 3 es porque comienza a conducir a 30 voltios. Entonces, aquí tenemos la onda senoidal de la corriente alterna y tenemos marcados los valores de 30 y menos 30 voltios. Como comentamos, cuando el voltaje es pequeño, esto se comporta como un switch o interruptor abierto, no circula la corriente. Entonces, durante los valores de voltaje que están por debajo de 30, no hay conducción de corriente. Cuando el voltaje llega a 30 volts, entonces empieza a conducir y la corriente ya puede fluir a través de la carga. Y continúa fluyendo mientras el voltaje sea mayor de 30 voltios. Y cuando llega otra vez a 30, permanece conduciendo. No se abre el circuito hasta que el voltaje es muy pequeño y por tanto la corriente también va a ser muy pequeña, de unos pocos miliamperios. En ese momento deja de conducir y luego el voltaje empieza a disminuir. Recordemos que no tiene polaridad, pero al ser menor de menos 30 no va a continuar apagado y no va a conducir hasta que el voltaje llegue de nuevo a un valor mayor a menos 30. Y entonces empieza a fluir la corriente y permanece así hasta que de nuevo el voltaje es muy bajo. Entonces vamos a tener conducción en toda esta porción del ciclo. Bueno, vamos a probarlo. Aquí ya tengo conectado el DIAC en serie con nuestra carga, que es un foco LED, una resistencia para limitar la corriente, ya que el DIAC permite pasar toda la corriente disponible y podríamos quemar el LED. Entonces vamos a conectarlo primero a este transformador. Nos provee obviamente corriente alterna de 12 voltios. Y como 12 voltios no es suficiente para llegar al valor de disparo de 30, nuestro LED no debe encender. Ahora vamos a conectarlo a la corriente de 127 voltios. Voy a encender y vemos que efectivamente el LED enciende. Como comentamos, en realidad el LED está encendiendo y apagando cuando el voltaje llega hasta los 30 voltios. Sin embargo, esto sucede demasiado rápido para que lo note la vista. Muy bien amigos, pues ahí tienen. Este es el funcionamiento del componente DIAC. En un video posterior
vamos a ver algunas aplicaciones del mismo. Eso es todo por hoy. Gracias por su visita al canal y los espero en el próximo video.